Arde boca. Zambrano volvió a hablar de su pelea con Benedetto y contó un detalle increíble. El detalle fue que él ya venía alzando las manos mucho en el campo, lo mismo de siempre. Las manos y señalando a la defensa, que esto, lo otro. Se equivocó y él lo reconoció, ¿no? Y en el túnel inflable, yo no esperé que hablara delante de la gente, ahí nos metimos, ahí comenzamos a putearnos. Y nos dijimos de todo, ¿no? Antes de seguir con el relato del ahora jugador de Alianza Lima, recordemos el revuelo que se armó en los medios. Y al decir medios, nos referimos a todos, no solo a los deportivos. La pelea llegó incluso a los principales noticieros. Un escándalo, las trompadas Zambrano y Benedetto en el vestuario. Te digo que Boca arde, que están Dale, muy... Ferrerín. Hoy Boca arde. Verlo a Zambrano como lo vimos, hay que hablar de algo muy intenso. Claramente aquí pasaron un límite, muchacho, basta, se acabó. ¿Viste cuando te dicen el horno no está para bollos? Riquelme que llamó a una reunión urgente. La sanción para ambos, para ambos, tanto para Benedetto como para Zambrano. Bueno, los chicos han tenido una discusión y bueno, ahora es momento que tienen que reflexionar y nada más. Volviendo a la actualidad, sigamos con el relato de Zambrano en el medio peruano, Trome. El testimonio que vimos anteriormente se refiere al momento previo de ingresar al vestuario. Ya en la intimidad del plantel, y lejos de las cámaras, la cosa se puso un poquito más picante, bastante más. Y ya para bajar la escalerita para el túnel del camerino, voltea y me da uno, ¿no? ¿Cómo? Me dio uno de arranque. ¿Tú volteado? No, yo estaba atrás de él, él adelante. Él voltea y me da uno de arranque, ¿no? Mi reacción fue ir para adelante, a los puños. Y la mayoría de compañeros, casa, pégale. ¿Sabes cómo son la gente? Uno se llevan bien con uno, otro se llevan bien con otro. Casa, pégale, porque creo que a la mayoría en su momento no le caía bien a él, ¿no? Por su forma de ser. En otro tramo saliente de la entrevista, Zambrano recordó lo que sintió al ver su rostro hinchado por el golpe del Pipa, y en quizá la parte más fuerte de la nota, lo que le dijo Benedetto a modo de disculpa. Camerino chiquito, yo lo miraba todo el rato, ¿no? Lo miraba. No, y lo peor es que, siendo consciente, ya no podía hacer más problema ahí. Estaban los dirigentes, y dije, no, ya está, perdí, dentro mío. Y estaba hirviendo, por dentro, ¿no? Fui al espejo, estaba rojo, y dije, este se ve hinchar, esto no queda así. Estaba volando, ¿no? Y dije, voy a esperar un momento, dije nada más. Voy a orinar, tranquilo, y se me acerca ya casi entre lágrimas, ¿no? Discúlpame, me equivoqué, me dice. En segundos se te cruzan muchas cosas. Ser traicionero y meter una igual, y quedar ahí. Porque yo no soy traicionero, mi hermano, yo no soy traicionero. Ya cerrando su versión de los hechos, y para ponerle un poco de humor, la comparación del goleador con Daniel Sam. ¿Sabrá hacer la grulla Benedetto? No, pero me tocó perder, está. No, se equivocó igual, Darío, se equivocó. Igual, no tengo nada en contra de él, nunca he tenido nada en contra de él. O sea, el tema quedó ahí. Sí, quedó ahí, porque pasó el tiempo y nunca busqué la sin razón, no hubo. Menos mala, porque si lo agarras... No, yo no sé, porque tal vez sabe karate. Yo no sé, porque tal vez sabe karate.